La Corte Constitucional suspende provisionalmente la investigación contra la campaña de Gustavo Petro, un hito jurídico con profundas implicaciones políticas e institucionales. En una decisión que ya marca un precedente importante en la jurisprudencia colombiana reciente, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente la investigación en curso contra el presidente Gustavo Petro, relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022. Esta medida se da en el marco de una acción de tutela interpuesta por el propio mandatario contra el Consejo Nacional Electoral, CNE, bajo el argumento de que dicha entidad no tiene competencia para investigarlo mientras ejerce como jefe de Estado. La decisión, adoptada por la Sala Plena del Alto Tribunal, no solo paraliza momentáneamente una de las investigaciones más sensibles del actual panorama político nacional, sino que también reabre un debate jurídico que ha estado latente durante décadas en Colombia: ¿quién tiene la competencia para investigar a un presidente en ejercicio? El corazón del conflicto, la tensión entre el fuero presidencial y la potestad investigativa del CNE. En el fondo de este asunto subyace una disputa jurídica sobre competencias constitucionales. El presidente Gustavo Petro argumenta, a través de la tutela, que el CNE está actuando por fuera de sus atribuciones al adelantar un proceso en su contra, desconociendo el fuero especial del que goza como jefe de Estado. Este fuero, establecido en la Constitución de 1991, le otorga al presidente un tratamiento especial en materia de investigación y juzgamiento, reservando esa función a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, conocida popularmente como la Comisión de Absoluciones, debido a su bajo historial de sanciones reales. La tutela presentada por Petro sostiene que permitir que el CNE continúe con la investigación vulnera su derecho fundamental al debido proceso, específicamente en su dimensión de juez natural, al ser investigado por un órgano que no tendría jurisdicción sobre él. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sin embargo, había emitido un concepto en agosto de 2024 en el que validaba que el CNE sí podía investigar a Petro por hechos ocurridos antes de su posesión como presidente, es decir, durante su tiempo como candidato y precandidato. Este concepto fue clave para que el CNE continuara con las pesquisas. Pero ahora, con la suspensión decretada por la Corte, esa potestad queda en suspenso hasta que se resuelva el fondo del asunto. La decisión de la Corte, una medida provisional que redefine momentáneamente los límites de la justicia electoral. La Corte Constitucional, en su decisión, ordenó suspender de forma provisional todos los efectos jurídicos de la decisión tomada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. En términos prácticos, esto significa que todas las actuaciones administrativas adelantadas por el CNE contra el presidente Petro, en relación con la financiación de su campaña electoral, quedan detenidas. No se pueden realizar más citaciones, recolección de pruebas ni dictar decisiones en ese caso. Además, se suspenden también los términos de prescripción de la investigación. Es decir, el reloj del proceso se congela hasta que la Corte decida si el CNE actuó o no dentro de sus competencias. La determinación fue proyectada por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, y contó con una mayoría en la Sala Plena. Sin embargo, no fue una decisión unánime. Varios magistrados presentaron salvamentos de voto, entre ellos Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes Cuartas, lo que evidencia que la decisión fue producto de una deliberación profunda y polémica dentro del máximo tribunal constitucional del país. Vale resaltar que esta decisión, por tratarse de una medida cautelar en el marco de una acción de tutela, no admite recurso alguno, por lo que es de obligatorio cumplimiento inmediato. Los puntos clave de la resolución, ¿qué dijo exactamente la Corte? La decisión de la Corte se estructura en 3 puntos fundamentales que detallan los alcances y consecuencias de la suspensión. Suspensión provisional, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991, se decretó la suspensión de los efectos de la decisión proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2024, únicamente en lo referente al presidente Gustavo Petro y las actuaciones administrativas adelantadas por el CNE contra él. Esta medida regirá hasta que la Sala Plena de la Corte profiera una sentencia definitiva. Congelación de términos procesales. Como consecuencia directa de la suspensión, también se ordenó suspender los términos de prescripción del proceso administrativo que adelanta el CNE. Estos términos se reanudarán una vez se notifique la sentencia final que emita la Corte Constitucional sobre la tutela. Notificación inmediata.
La Corte instruyó a su Secretaría General para que notifique de forma prioritaria e inmediata esta decisión a todas las partes e intervinientes del proceso, garantizando que ninguna actuación continúe de manera ilegal. La magnitud institucional y política del fallo, precedente o excepción. Aunque esta decisión es de carácter provisional, su impacto ya es notable tanto en lo jurídico como en lo político. No se trata de una simple medida cautelar más, sino de una definición transitoria de competencias entre entidades del Estado, que puede redefinir cómo se aplica el fuero presidencial en contextos electorales. Para muchos analistas, la decisión de la Corte fortalece el fuero constitucional del presidente, mientras que otros consideran que limita innecesariamente las funciones del Consejo Nacional Electoral, el cual tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad de las campañas políticas en Colombia. La pregunta clave que ahora circula en medios y círculos académicos es: ¿hasta dónde llega el fuero del presidente? ¿Incluye su conducta como candidato, o comienza a regir únicamente desde su posesión? Esta será la cuestión medular que la Corte tendrá que resolver en la sentencia definitiva. El efecto dominó en la institucionalidad. ¿Qué pasa con otros casos similares? Lo que la Corte decida finalmente no solo afectará a Gustavo Petro, sino que también marcará una pauta para futuros presidentes. Si se confirma que el CNE no puede investigar a un presidente en ejercicio por hechos de campaña, se abrirá un escenario en el que muchos actos quedarían virtualmente blindados por el solo hecho de haber ganado las elecciones. Esto también podría incentivar el uso del fuero presidencial como una estrategia jurídica de defensa, y a su vez, podría restar capacidad de acción a las autoridades electorales, que perderían margen de maniobra en los casos más sensibles. En la otra orilla, si la Corte decide que el CNE sí tiene facultades para investigar hechos anteriores a la posesión, aun cuando la persona ya sea presidente, se abriría la puerta para investigaciones más profundas y efectivas, lo cual podría elevar el estándar de transparencia de las campañas presidenciales en el país. La voz de la oposición y del oficialismo: reacciones encontradas. Como era de esperarse, la decisión generó reacciones inmediatas. Desde la oposición, varios congresistas y líderes de opinión criticaron la suspensión de la investigación, asegurando que se está enviando un mensaje erróneo sobre la rendición de cuentas. Es un revés para la lucha contra la corrupción electoral, afirmó un senador opositor. Por su parte, sectores afines al gobierno celebraron la decisión como una victoria del derecho constitucional sobre el uso político de la justicia, y aseguraron que esta medida restituye el orden institucional al garantizar que un presidente en ejercicio no pueda ser objeto de investigaciones por órganos sin competencia. El debate no termina aquí. La sentencia definitiva que emita la Corte en las próximas semanas o meses será decisiva para el equilibrio entre control institucional y protección de derechos fundamentales. Conclusión: un caso clave que reconfigura el mapa del poder judicial en Colombia. Este episodio demuestra, una vez más, que Colombia vive un momento crucial en términos de institucionalidad y funcionamiento democrático. El conflicto entre el CNE y el presidente Petro, más que un simple litigio jurídico, representa una lucha por la definición de los límites del poder, el rol de los órganos de control, y las garantías mínimas que debe tener cualquier ciudadano, incluido el presidente, en el marco del Estado de Derecho. La Corte Constitucional tiene ahora en sus manos la responsabilidad de trazar una línea clara entre lo que puede y no puede hacer un ente de control frente al primer mandatario de la nación. Su decisión definitiva no solo afectará a Gustavo Petro, sino que impactará el equilibrio de poderes en Colombia por muchos años. ¿Qué opinas sobre esta suspensión provisional? ¿Crees que se está garantizando el debido proceso o blindando al presidente frente a la justicia? Tu opinión es clave en este debate. Suscríbete ahora a nuestro canal para seguir recibiendo análisis profundos sobre la política colombiana. Y no olvides dejar tu comentario con tu punto de vista. Queremos leerte y saber qué piensas tú sobre el futuro institucional de Colombia.